Un rito de espadas. Libro número 7 del anillo del hechicero Morgan Rise. ¿Qué es lo que pretende comunicarme? Si es algo para el bien general, presente ante mis ojos a un lado el honor, y al otro la muerte, y miraría a ambos con indiferencia, que Dios me acompañe, ya que amo el nombre de la gloria más de lo que temo a la muerte. William Shakespeare. Julio César. Capítulo 1. Thor Green montó en la parte posterior de Micoples mientras ella volaba a través de la extensa campiña del anillo, hacia el sur, a buscar a Gwendolyn. Thor sujetó la espada del destino mientras miraba hacia abajo, y vio el paraje infinito del ejército de 1.000.000 de hombres de Andrónico, cubriendo el anillo como una plaga de langostas. Sintió que la espada palpitaba en la palma de su mano, y sabía que era lo que estaba instándole a hacer. Proteger al anillo. Expulsar a los invasores. Era casi como si la espada le estuviera dando órdenes, y Thor lo hacía con gusto. Muy pronto, Thor daría la vuelta y haría que todos y cada uno de los invasores la pagara. Ahora que el escudo había sido activado otra vez, Andrónico y sus hombres habían quedado atrapados. Ya no podrían filtrarse más refuerzos del Imperio y Thor no descansaría hasta que hubiese matado a todos y cada uno de ellos. Pero todavía no era el momento para la matanza. El primer asunto más importante para Thor era su verdadero amor, la mujer por la que había sufrido desde que se había ido de estas fronteras. Gwendolyn. Thor ansiaba poder verla otra vez, abrazarla, saber que estaba viva. Dentro de su camisa ardía el anillo de su madre, y apenas podía esperar a ofrecérselo a Gwen, de profesarle su amor, de proponerle matrimonio. Quería que ella supiera que nada había cambiado entre ellos, independientemente de lo que había sucedido con ella. Todavía la amaba mucho, incluso más, y necesitaba que ella supiera eso. Micoples se movió suavemente, y Thor podía sentir la vibración a través de sus escamas. Micoples, presintió él, estaba ansioso por llegar también donde estaba Gwendolyn, antes de que le pasara algo. Micoples se agachó, y entró y salió de las nubes, agitando sus grandes alas, y parecía estar contenta de estar aquí, dentro del anillo, llevando a Thor. Su vínculo estaba creciendo, y Thor sintió que Micoples compartía cada uno de sus pensamientos y deseos. Era como volar en una extensión de sí mismo. Los pensamientos de Thor cambiaron hacia Gwendolyn mientras volaba, entrando y saliendo de las nubes. Las palabras de la ex reina dominaban sus pensamientos, seguían volviendo hacia él, tanto que Thor prefería acallarlos. Su revelación le había dolido más allá de lo que imaginaba. Andrónico era su padre. No podía ser posible. Una parte de Thor esperaba que fuera otro juego mental despiadado de la ex reina, quien, después de todo, lo había odiado desde el principio. Tal vez ella quiso implantar falsas ideas en su mente para molestarlo, para alejarlo de su hija, por el motivo que fuera. Thor quería creer eso desesperadamente. Pero en el fondo, mientras ella pronunciaba las palabras, estas resonaban dentro del cuerpo y alma de Thor. Él sabía que eran ciertas. A pesar de que quisiera pensar lo contrario, en el segundo en que ella las había dicho, él sabía que Andrónico era, sin duda alguna, su padre. El pensamiento pendía sobre Thor como una pesadilla. Siempre había esperado y rezado en algún lugar de su mente, para que el rey Maghil fuera su padre, y que de alguna manera Gwen no fuera realmente su hija, para que así pudieran estar juntos. Thor siempre había esperado que el día en que supiera quién era realmente su padre, que todo tuviera sentido en la vida, que su destino se aclarara. Saber que su padre no era un héroe era una cosa. Podía aceptar eso. Pero saber que su padre era un monstruo, el peor de todos los monstruos, el hombre a quien Thor quería muerto, más que nada era demasiado para procesar. Thor llevaba la sangre de Andrónico. ¿Qué significaba eso para Thor? Eso significa que él, Thor, estaba destinado a convertirse también en un monstruo. Eso significaba que tenía algo de maldad corriendo por sus venas. Estaba destinado a ser como él. ¿O era posible ser diferente a él, a pesar de tener la misma sangre? El destino viajaba a través de la sangre. O cada generación formaba su propio destino. Thor también luchó para entender todo lo que esto significaba para la espada del destino. Si la leyenda era cierta que solo un Maghil podía blandirla, eso significaba que era un Maghil. Si fuera así, ¿cómo podría Andrónico ser su padre?
a menos que Andrónico, de alguna manera, fuera un Magil. Lo peor de todo, ¿cómo podría Thor compartir esta noticia con Gwendolyn? ¿Cómo podía decirle que era el hijo de su enemigo más odiado? Del hombre que hizo que la violaran. Sin duda, ella odiaría a Thor. Ella vería la cara de Andrónico cada vez que mirara a Thor. Y sin embargo Thor tenía que decírselo, no podía ocultarle ese secreto. Eso arruinaría su relación. La sangre de Thor hirvió de rabia. Él quería golpear a Andrónico por ser su padre, por hacerle eso. Mientras volaban, Thor miró hacia abajo y observó la tierra. Él sabía que Andrónico estaba allí en algún lugar. Pronto se encontrarían cara a cara. Él lo encontraría. Se enfrentaría a él. Y lo mataría. Pero primero tenía que encontrar a Gwendolyn. Al cruzar el bosque del sur, Thor presintió que estaba cerca. Tenía un mal presentimiento en el pecho, de que algo horrible le iba a ocurrir a ella. Instó a Micoples a volar más y más rápido, sintiendo que en cualquier momento ella podría morir. Capítulo 2. Gwendolyn estaba sola en el parapeto superior de la torre del refugio, vestida con las túnicas negras que las monjas le habían dado, sintiendo como si hubiera estado aquí desde siempre. Ella había sido recibida en silencio, solo por una monja, su guía, hablando solo una vez para instruirla sobre las reglas de este lugar. No había que hablar, no había que interactuar con ninguno de los demás. Cada mujer vivía aquí sola, en su propio universo. Cada mujer que quería que no la molestaran. Esta era una torre del refugio, un lugar para aquellos que buscaban la sanación. Gwendolyn estaría a salvo aquí de todos los daños del mundo. Pero también sola. Absolutamente sola. Gwendolyn entendía todo muy bien. Ella también quería que la dejaran en paz. Ahora ella estaba allí parada, en la cima de la torre, contemplando la panorámica de gran alcance de las copas de los árboles del bosque del sur del anillo, y se sentía más sola que nunca. Ella sabía que debería ser fuerte, que era una luchadora, la hija de un rey, y esposa, o casi esposa de un gran guerrero. Pero Gwendolyn tuvo que admitir que, por mucho que deseara ser fuerte, su corazón y su espíritu aún estaban heridos. Ella extrañaba mucho a Thor, y temía que nunca regresaría por ella. Y aunque lo hiciera, una vez que él supiera lo que le había sucedido, temía que nunca querría estar con ella otra vez. Gwen también se sentía vacía al saber que Silesia había sido destruida, que Andrónico había ganado, y que todos sus seres queridos habían sido capturados o asesinados. Andrónico ya estaba por todas partes. Él ocupó totalmente el anillo, y no había ningún otro lugar a donde ir. Gwen se sentía desesperada, agotada. Demasiado agotada para alguien de su edad. Lo peor de todo, es que sentía que había decepcionado a todos. Sentía como si ya hubiese vivido demasiadas vidas, y ya no quería ver más. Gwendolyn dio un paso hacia adelante, hasta la cornisa, a la orilla del parapeto, más allá de donde se suponía que uno podía pararse. Levantó los brazos lentamente, y sostuvo sus palmas hacia fuera de su costado. Ella sintió una ráfaga de viento, los gélidos vientos del invierno. La hicieron perder el equilibrio, y se meció al borde del precipicio. Miró hacia abajo, y vio la pendiente en picado hacia abajo. Gwendolyn miró al cielo, y pensó en Argon. Se preguntaba dónde estaba, atrapado en su propio universo, cumpliendo su castigo, por su culpa. Daría cualquier cosa para verlo ahora, escuchar una última vez su sabiduría. Tal vez eso la salvaría, la haría darse la vuelta. Pero se había ido. Él también había pagado un precio, y no podía regresar. Gwen cerró los ojos, y pensó una última vez en Thor. Si tan solo estuviera aquí, podría cambiar todo. Si tan solo tuviera a una persona que quedara viva, que realmente la amara, tal vez eso le daría un motivo para seguir viviendo. Ella miró al horizonte, esperando ver más allá de la razón a Thor. Al ver las nubes pasando rápidamente, creyó escuchar débilmente, en algún lugar en el horizonte, el rugido de un dragón. Era tan distante, tan suave, ella debió haberlo imaginado. Solamente era su mente, jugando bromas con ella. Ella sabía que ningún dragón podría estar aquí, dentro del anillo. Y también sabía que Thor estaba lejos, perdido para siempre en el imperio, en algún lugar del cual nunca regresaría.
Las lágrimas rodaban por las mejillas de Gwen mientras pensaba en él, en la vida que podrían haber tenido, de lo cerca que habían estado alguna vez. Ella imaginaba la mirada en su cara, el sonido de su voz, su risa. Ella había estado muy segura de que serían inseparables, de que nunca se separarían por nada. THOR. Gwendolyn echó hacia atrás su cabeza, y lloró, balanceándose en la cornisa. Ella deseaba que él volviera con ella. Pero su voz hizo eco en el viento, y se desvaneció. Thor estaba a un mundo de distancia. Gwendolyn se agachó y sostuvo el amuleto que Thor le había dado, el que una vez le había salvado la vida. Ella sabía que había utilizado su única oportunidad. Ahora, ya no había más oportunidades. Gwendolyn miró hacia abajo de la cornisa, y vio el rostro de su padre. Estaba rodeado de una luz blanca, sonriéndole. Ella se inclinó hacia adelante, y colgó 30 centímetros sobre el borde, cerrando sus ojos ante la brisa. Ella se cernía ahí, atrapada entre dos mundos, entre los vivos y los muertos. Estaba perfectamente equilibrada, y sabía que la próxima ráfaga de viento podría decidir por ella qué dirección seguiría. Thor, pensó ella. Perdóname. Capítulo 3. Kendrick cabalgó ante el vasto y creciente ejército de los McGill, de los Silesios, y liberó a compatriotas del anillo, mientras todos ellos atravesaban como ráfaga las puertas principales de Silesia hacia el ancho camino al este, hacia el ejército de Andrónico. Junto a él iban Srog, Grom, Atme y Godfrey, y detrás de ellos, Reese, O'Connor, Conven, el de Neindra, entre miles de guerreros. Mientras cabalgaban, pasaron por los cuerpos calcinados de miles de soldados del Imperio, negros y tiesos por el soplido del dragón. Otros estaban muertos por la marca de la espada del destino. Thor había desatado oleadas de destrucción, como si fuera un ejército de un solo hombre. Kendrick asimiló todo, y estaba asombrado al recorrer con la vista la destrucción de Thor, el poder de Micoples, y la espada del destino. Kendrick se maravilló ante el giro de los acontecimientos. Pero días atrás, todos habían sido apresados, bajo el yugo de Andrónico, obligados a admitir la derrota. Thor todavía había estado en el Imperio. La espada del destino era un sueño perdido, y había pocas esperanzas de su regreso. Kendrick y los demás habían sido crucificados, dejados para morir, y había parecido como que todo estaba perdido. Pero ahora cabalgaban como hombres libres, como soldados y caballeros una vez más, fortalecidos por la llegada de Thor. La fuerza ahora estaba de su lado. Micoples había sido una bendición, una fuerza de destrucción cayendo del cielo. Silesia ahora era una ciudad libre, y la zona rural del anillo, en vez de estar llena de soldados del Imperio, estaba llena de cadáveres del Imperio. El camino hacia el este estaba lleno de cadáveres del Imperio hasta donde alcanzaba la vista. Pero aunque todo eso parecía alentador, Kendrick sabía que 500.000 de los hombres de Andrónico estaban en espera, al otro lado de la zona montañosa. Los habían vencido temporalmente, pero apenas les habían aniquilado. Y Kendrick y los otros no estaban contentos con sentarse a esperar en Silesia a que Andrónico reagrupara y atacara una vez más, ni querían darles la oportunidad de escapar y retirarse hacia el Imperio. El escudo estaba activado, y aunque Kendrick y los demás eran menos en número, al menos ahora tenían la oportunidad de pelear. Ahora, el ejército de Andrónico estaba huyendo, y Kendrick y los otros estaban decididos a continuar la serie de victorias que Thor había comenzado. Kendrick miró sobre su hombro a los miles de soldados y hombres libres que viajaban con él, y vio la determinación en sus rostros. Todos habían probado la esclavitud, probado la derrota, y ahora podía ver cuánto apreciaban lo que parecía ser que eran hombres libres una vez más. No solo para sí mismos, sino para sus esposas y familias. Todos y cada uno de ellos estaban resentidos, incentivados para hacer que Andrónico pagara, y asegurarse de que no atacara otra vez. Estos eran un ejército de hombres dispuestos a luchar hasta la muerte, y cabalgaban al unísono. Por donde cabalgaban liberaban a más y más hombres, quitándoles sus ataduras, y absorbiendo un ejército extenso, y en rápido crecimiento. Kendrick se estaba recuperando del tiempo que pasó en la cruz. Su cuerpo todavía no estaba tan fuerte como antes, y aún persistía el dolor en sus muñecas y tobillos, en donde habían estado esas cuerdas gruesas. Él miró a Srog, y a Brom, y a Atme,
sus vecinos en la cruz, y vio que ellos tampoco estaban tan fuertes como antes. La crucifixión había cobrado su precio en todos ellos. Aún así, todos montaban con orgullo, incentivados. No había nada como una oportunidad para luchar por tu vida, una oportunidad para la venganza, para hacerte olvidar tus heridas. Kendrick estaba contento de que su hermano menor Reese, y los de la Legión, hubieran regresado de su misión, cabalgando a su lado una vez más. Le había dolido ver la matanza de la Legión en Silesia, y que estos hombres hubiesen regresado a casa, había restaurado un poco su dolor. Siempre había estado cerca de Reese al crecer, lo había protegido. Había tomado el papel de un segundo padre para él durante todos aquellos tiempos cuando el rey Magil había estado muy ocupado. De alguna manera, el hecho de ser solamente su hermanastro le había permitido a Kendrick acercarse más a Reese. No era ninguna carga para ellos ser apegados, y eligieron ser allegados por elección. Kendrick nunca había podido ser allegado con sus otros hermanos menores. Godfrey había pasado su tiempo con inadaptados en la taberna, y Gareth había sido Gareth. Reese había sido el único de los hermanos que había elegido el campo de batalla, que había querido llevar la vida que Kendrick había elegido también. Kendrick no podría estar más orgulloso de él. En el pasado, cuando Kendrick había cabalgado con Reese, siempre había sido protector, manteniendo un ojo sobre él. Pero desde su regreso, Kendrick pudo notar que Reese se había convertido en un verdadero guerrero. Fortalecido. Así que ya no sentía la necesidad de estarlo vigilando tanto. Se preguntaba qué tipo de tribulaciones debió haber experimentado Reese en el Imperio, para transformarlo en el guerrero curtido y hábil en el que se había convertido. Deseaba sentarse con él y escuchar sus historias. Kendrick también estaba encantado de que Thor hubiera regresado, y no solo porque Thor los había liberado, sino también porque le agradaba, y había respetado a Thor inmensamente, y se preocupaba por él como haría con un hermano. Kendrick todavía recordaba la imagen de Thor, regresando y empuñando la espada. Él no podía superarlo. Era algo que nunca había esperado ver en su vida. De hecho, nunca había esperado ver a alguien blandir la espada del destino, mucho menos a Thor, su propio escudero, un pequeño y humilde muchacho de un pueblo agrícola de la periferia del anillo. Un forastero. Y ni siquiera era un Magil. ¿O si lo era? Kendrick quería saber. Él no dejó de pensar en la leyenda. Solo un Magil podría esgrimir la espada. En lo más profundo de su corazón, Kendrick tenía que admitir que siempre había esperado ser él mismo el primero en blandirla. Había esperado que fuera el sello definitivo de su legitimidad como un verdadero Magil, como el primogénito. Él siempre había soñado que de alguna manera, algún día, las circunstancias le permitirían intentarlo. Pero a él nunca se le había brindado esa oportunidad, y no envidiaría con recelo el logro de Thor. Kendrick no era codicioso. Por el contrario, se maravilló del destino de Thor. Aunque no lo entendía. La leyenda era falsa. O Thor era un Magil. ¿Cómo podría serlo? A menos que Thor también fuera hijo del rey Magil. Kendrick quería saber. Su padre tenía fama de dormir con muchas mujeres fuera de su matrimonio, que era en realidad como él mismo había sido engendrado. Fue por eso que Thor había salido a toda prisa de Silesia, después de hablar con su madre. ¿Qué habían discutido, exactamente? Su madre no lo diría. Era la primera vez que ella mantenía algo en secreto, de todos ellos. ¿Por qué ahora? ¿Qué secreto guardaba? ¿Qué podría haber dicho que había hecho que Thor saliera corriendo de esa manera, dejándolos sin decir una palabra? Hizo que Kendrick pensara en su propio padre, en su linaje. Aunque deseaba tanto que no fuera así, le quemaba la idea de ser ilegítimo, y por millonésima vez, se preguntaba quién era su verdadera madre. Él había escuchado varios rumores a lo largo de su vida, acerca de las distintas mujeres con las que se había acostado su padre, el rey Magil, pero nunca lo había sabido con certeza. Cuando todo se hubiera arreglado, si alguna vez ocurría, y el anillo volvía a la normalidad, Kendrick decidió que descubriría con seguridad quién era su madre. Él podría enfrentarse a ella. Le preguntaría por qué lo había dejado ir, porque nunca había formado parte de su vida. ¿Cómo había conocido a su padre? Realmente quería conocerla, ver su rostro, ver si se parecía a él.
y a Sir que le dijera que sin duda era legítimo, tan legítimo como cualquier otro. Kendrick se alegró de que Thor hubiera salido corriendo para recuperar a Gwendolyn. Sin embargo, una parte de él también deseaba que Thor se hubiera quedado. Al entrar en batalla, ampliamente superados en número contra las decenas de miles de hombres de Andrónico, Kendrick sabía que podían utilizar a Thor y Micoples ahora, más que nunca. Pero Kendrick había nacido y sido criado como guerrero, y no iba a sentarse a esperar a que otros pelearan sus batallas por él. En cambio, hizo lo que su instinto le había ordenado hacer. Salir y conquistar lo más posible del ejército del imperio como pudiera, con sus propios hombres. Él no tenía las armas especiales como Micoples, o la espada del destino, pero tenía 2 manos, mismas que había usado desde que era un niño. Y eso siempre había sido suficiente. Ascendieron una colina, y al llegar a su cresta, Kendrick miró al horizonte, y vio a lo lejos una pequeña ciudad de Maghill, Lucia, la primera ciudad al este de Silesia. Los cadáveres del imperio estaban alineados en el camino, y evidentemente la ola de destrucción de Thor había terminado aquí. En el horizonte lejano, Kendrick podía ver un batallón del ejército de Andrónico retirándose, cabalgando hacia el este. Él supuso que se dirigían al campamento principal de Andrónico, a la seguridad del otro lado de la zona montañosa. El cuerpo principal del ejército se estaba retirando, pero dejaron detrás una división menor para tener bajo control a Lucia. Varios miles de los hombres de Andrónico fueron colocados en la ciudad, montando guardia ante ella. También eran visibles sus ciudadanos, esclavizados por los soldados. Kendrick recordaba lo que había pasado con ellos en Silesia, cómo los habían tratado y su cara enrojecida con un deseo de venganza. «¡Al ataque!», gritó Kendrick. Levantó su espada por lo alto, y detrás de él se oyeron los gritos animados de miles de soldados. Kendrick pateó su caballo, y todos ellos corrieron al unísono hacia abajo de la colina, rumbo a Lucia. Los 2 ejércitos se preparaban para el enfrentamiento, y aunque ambos tenían igual cantidad de soldados, Kendrick sabía que no coincidían en términos de sentimientos. Esta división remanente del ejército de Andrónico era de invasores que huían, mientras que Kendrick y sus hombres estaban dispuestos a luchar por sus vidas para proteger a su patria. Su grito de batalla ascendía a los cielos mientras se dirigían hacia las puertas de Lucia. Llegaron tan rápido y tan pronto que varias docenas de soldados del imperio que montaban guardia se dieron vuelta, y se miraron unos a otros confundidos. Evidentemente no esperaban este ataque. Los soldados del imperio se dieron vuelta, corrieron al interior de las puertas, y con furia dieron vuelta a las manivelas para bajar la verja levadiza. Pero no lo suficientemente rápido. Varios de los arqueros de Kendrick, liderando el camino, dispararon y los mataron. Sus flechas aterrizaron expertamente en sus pechos y espaldas, encontrándolas juntas en sus armaduras. El mismo Kendrick aventó una lanza, como lo hizo Reese que estaba junto a él. Kendrick encontró su objetivo, un gran guerrero, apuntando con un arco, y quedó impresionado al ver a Reese encontrar el suyo sin esfuerzo, perforando el corazón de un soldado. La puerta permanecía abierta, y los hombres de Kendrick no dudaron. Con un gran grito de batalla, fueron a la carga, dirigiéndose hacia el corazón de la ciudad, sin parar, para mantenerse alejados de la confrontación. Surgió un gran sonido de metal cuando Kendrick y los demás levantaron las espadas y hachas y lanzas y alabardas, y enfrentaron a los miles de soldados del imperio que corrieron a recibirlos a caballo. Al primero en hacer impacto, Kendrick levantó su escudo y bloqueó un golpe, al mismo tiempo que hacía girar su espada y mataba a 2 soldados. Sin dudarlo, se dio vuelta y bloqueó otro golpe de espada, luego empujó su espada en el estómago de un soldado del imperio. Bien. Tras el hombre moría, Kendrick pensó en vengarse. Pensó en Gwendolyn, en su gente, en toda la gente del anillo que había sufrido. Reese, junto a él, hizo girar su mazo e impactó a un soldado en un costado de la cabeza, derribándolo de su caballo, y luego levantó su escudo y bloqueó un golpe que iba hacia un costado de él. Él giró su mazo y derribó a su atacante. Elden, junto a él, corrió hacia adelante con su gran hacha, y la bajó sobre un soldado que apuntaba a Reese, cortando directamente su escudo, y yendo hacia su pecho. O'Connor disparó varias flechas con mortal precisión, incluso a tan corta distancia, mientras que Conven se lanzaba a la batalla, y luchaba temerariamente,
arremetiendo más allá de todos los demás hombres, sin siquiera molestarse en elevar su escudo. En cambio, giró dos espadas, dirigiéndolas hacia el grueso de los soldados del imperio, como si quisiera morir. Pero sorprendentemente, no lo hizo. En cambio, derribó a los hombres a la izquierda y a la derecha. Indra le siguió no muy lejos. Era audaz, más que la mayoría de los hombres. Usaba su daga con habilidad y astucia, cortando como un pez a través de las filas, y apuñalando a los soldados del imperio en la garganta. Mientras lo hacía, pensaba en su tierra natal, en cuanto había sufrido su gente bajo la bota del imperio. Un soldado del imperio bajó su hacha hacia la cabeza de Kendrick antes de que él pudiera esquivarlo, y se preparó para el golpe. Pero escuchó un gran sonido metálico y vio a su amigo Atme a su lado, deteniendo el golpe con su escudo. Entonces Atme clavó su lanza corta y apuñaló al atacante en el intestino. Kendrick sabía que le debía su vida, una vez más. Mientras otro soldado iba hacia adelante con un arco y una flecha dirigida hacia Atme, Kendrick se dirigía hacia el frente, y le cortó su espada hacia arriba, lanzó el arco hacia el cielo, la flecha navegó, sin rumbo sobre la cabeza de Atme. Entonces Kendrick embistió al soldado en el puente de la nariz con la empuñadura de su espada, derribándolo de su caballo, donde fue aplastado hasta morir. Ya estaban a mano. Y la batalla siguió y siguió, cada ejército dando golpe tras golpe, los hombres cayendo en ambos lados, pero más en el lado del imperio, ya que los hombres de Kendrick atacaban con rabia, presionando más y más hacia la ciudad. Eventualmente, su fuerza barrió con ellos como una marea. Los hombres del imperio eran guerreros fuertes, pero eran los que se utilizaban para atacar y fueron tomados por sorpresa. Pronto, fueron incapaces de organizar y retener el oleaje del ejército de Kendrick. Ellos fueron repelidos y cayeron en grandes cantidades. Después de casi una hora de intensa lucha, las pérdidas del imperio se convirtieron en una retirada a gran escala. Alguien de su lado hizo sonar un cuerno, y uno por uno comenzaron a darse vuelta e irse galopando, tratando de salir de la ciudad. Con un grito aún mayor, Kendrick y sus hombres fueron tras ellos, persiguiéndolos hasta Lucia y siguiéndolos por las puertas traseras. Quienes permanecieron en el batallón del imperio, todavía cientos de ellos que eran fuertes, se fueron cabalgando por sus vidas en un caos organizado, corriendo hacia el horizonte. Surgió un gran grito en Lucia de los prisioneros liberados de McGill. Los hombres de Kendrick cortaron sus cuerdas, y los liberaron conforme pasaban, y los prisioneros no perdieron el tiempo, corriendo a los caballos de los soldados caídos del imperio, montándolos, quitándole las armas a los cadáveres, y el ejército de Kendrick se incrementó a casi el doble de su tamaño y los miles de ellos persiguieron a los soldados del imperio, cabalgando arriba y abajo de las colinas hasta alcanzarlos. O'Connor y los otros arqueros lograron derribar a algunas de ellos, cayendo los cadáveres aquí y allá. La persecución continuó. Kendrick se preguntaba hacia dónde se dirigían, cuando él y sus hombres llegaron a una colina particularmente alta, y miró hacia abajo, y vio a una de las ciudades más grandes de los McGill al este de Silesia, Vinesia, enclavada entre dos montañas, en el valle. Era una ciudad importante, mucho mayor que Lucia, con gruesos muros de piedra y puertas de hierro. Kendrick se dio cuenta de que fue en este lugar hacia donde huyeron los restos del batallón del imperio, ya que la ciudad estaba protegida por decenas de miles de los hombres de Andrónico. Kendrick hizo una pausa con sus hombres en la cima de la colina, y asimiló la situación. Vinesia era una ciudad importante, y eran ampliamente superados en número. Sabía que sería imprudente intentarlo, que lo más seguro sería regresar a Silesia y estar agradecidos por su victoria de hoy, aquí. Pero Kendrick no estaba de humor para las opciones seguras, y tampoco sus hombres. Querían sangre. Querían venganza. Y en un día como hoy, las probabilidades ya no importaban. Era hora de que los hombres del imperio supieran de qué estaban hechos los McGill. A la carga, gritó Kendrick. Surgió un grito, y miles de hombres fueron corriendo hacia adelante, dirigiéndose temerariamente hacia abajo de la colina, a la gran ciudad, y hacia el gran rival, dispuestos a arriesgar sus vidas, a arriesgarlo todo por el honor, y por su valor. Capítulo 4. Gareth tosió y jadeó mientras tambaleaba hacia adelante por el paisaje desolado, con sus labios agrietados por la falta de agua, con sus ojos huecos con círculos oscuros debajo de ellos. Habían sido unos días angustiosos,
y había esperado morir más de una vez. Gareth había escapado por un pelo de los hombres de Andrónico en Silesia, escondido en un pasadizo secreto profundo dentro de la pared, y esperando el momento oportuno. Había esperado, acurrucado como una rata en la oscuridad, esperando el momento oportuno. Sentía que había estado allí durante muchos días. Había presenciado todo, habían visto con incredulidad cómo Thor había llegado en la parte posterior de ese dragón, había matado a todos esos hombres del imperio. En la confusión y el caos que sobrevino, Gareth había encontrado su oportunidad. Gareth se había escabullido por la puerta trasera de Silesia mientras nadie estaba mirando, y había tomado el camino hacia el sur, abriéndose paso a lo largo de la orilla del cañón, principalmente hacia los bosques, para no ser detectado. No importaba, las calles estaban desiertas de todos modos. Todo el mundo se había ido hacia el este, dando la gran batalla por el anillo. Mientras marchaba, Gareth observó los cuerpos carbonizados de los hombres de Andrónico alineados en el camino, y sabía que las batallas de aquí hacia el sur ya habían sido peleadas. Gareth se fue todavía más al sur. Su instinto lo conducía de regreso hacia la corte del rey, o lo que quedaba de ella. Él sabía que había sido devastada por los hombres de Andrónico, que probablemente se encontraba en ruinas, pero aún así, él quería ir allí. Quería irse lejos de Silesia, e ir al único lugar donde sabía que podía estar a salvo. El lugar que todos los demás habían abandonado. El único lugar donde él, Gareth, había sido una vez el Rey Supremo. Después de varios días de andar, débil y delirante por el hambre, Gareth finalmente había emergido del bosque, y vio la corte del rey a lo lejos. Ahí estaba, con sus paredes todavía intactas, al menos parcialmente, aunque carbonizadas, y desmoronándose. Por todas partes estaban los cadáveres de los hombres de Andrónico, evidenciando que Thor había estado aquí. Fuera de eso, no había nada, no quedaba nada sino el silbido del viento. Eso le parecía bien a Gareth. Él no planeaba entrar en la ciudad, de todos modos. Había venido aquí a una pequeña estructura oculta, en las afueras de las murallas de la ciudad. Era un lugar que había frecuentado cuando era niño, una estructura circular de mármol, elevándose solamente unos metros del suelo, y adornada con estatuas talladas elaboradas sobre su techo. Siempre se había visto antigua, por lo bajo, como si hubiera surgido de la tierra. Y así era. Era la cripta de los McGill. El lugar donde había sido enterrado su padre y el padre de él. La cripta era la estructura que Gareth sabía que quedaba intacta. Después de todo, ¿quién se molestaría en atacar una tumba? Era el lugar que quedaba donde sabía que nadie se molestaría en ir a buscarlo, donde podría buscar refugio. Era un lugar donde podía esconderse, donde podía estar completamente solo. Y un lugar donde podría estar con sus antepasados. Pese a todo el odio que Gareth sentía por su padre, curiosamente, se encontraba queriendo estar cerca de él en estos días. Gareth corrió por el campo abierto, una fría ráfaga de viento le hacía temblar mientras envolvía su manto harapiento alrededor de sus hombros. Él escuchó el chillido estridente de un pájaro de invierno, y miró hacia arriba, y vio a la enorme y horrible criatura negra dando vueltas en círculo sobre su cabeza. Seguramente, con cada chillido, anticipaba su caída, su próxima comida. Gareth no podía culparlo. Se sentía en las últimas, y estaba seguro de que parecía ser la comida principal de la ave. Gareth finalmente llegó al edificio, agarró la enorme manija de la puerta de hierro, macizo con las dos manos, y tiró con todas sus fuerzas. El mundo giraba, estaba casi delirante de agotamiento. Rechinó y necesitó de toda su fuerza para abrirla. Gareth se apresuró en la oscuridad, azotando la puerta de hierro. Resonó tras de él. Agarró la antorcha apagada en la pared, donde sabía que estaba montada, pulsó su pedernal y la encendió, teniendo solamente la luz suficiente para poder ver conforme bajaba las escaleras, más y más profundamente en la oscuridad. Hizo más frío, y había más corrientes de aire conforme avanzaba. El viento encontraba su camino abajo, silbando a través de las pequeñas grietas. No podría evitar sentir como si sus antepasados estuvieran aullándole, reprendiéndolo. «Déjenme», les gritó. Su voz resonó una y otra vez por las paredes de la cripta. Pronto tendrán su premio. Pero el viento persistió. Gareth, enfureció,
Descendió más profundo, hasta que finalmente llegó a la gran cámara de mármol, excavada con sus techos de 3 metros, donde todos sus antepasados yacían enterrados en sarcófagos de mármol. Gareth marchó solemnemente por el pasillo, sus pasos resonaban en el mármol, hacia el final, donde yacía su padre. El viejo Gareth habría roto el sarcófago de su padre. Pero ahora, por alguna razón, estaba empezando a sentir afinidad con él. Casi no lo entendía. Tal vez era que el efecto del obvio estaba desapareciendo. O quizás era porque sabía que él también estaría muerto pronto. Gareth llegó al sarcófago y se encorvó sobre él, inclinando la cabeza hacia abajo. Se sorprendió a sí mismo cuando empezó a llorar. «Te extraño, padre», gimió Gareth, con su voz resonando en el vacío. Lloró y lloró. Las lágrimas corrían por su cara, hasta que finalmente sus rodillas se debilitaron, y se desplomó por el agotamiento en el mármol, sentándose en el suelo, apoyado sobre la tumba. El viento aullaba como si respondiera, y Gareth dejó la antorcha, que se quemaba más y más abajo hasta que una pequeña llama disminuía en la oscuridad. Gareth sabía que pronto todo sería oscuridad, y que se uniría a todos aquellos que amaba más. Capítulo 5. Stephen recorrió sombríamente el solitario camino del bosque, yendo lentamente desde la torre del refugio. Le rompió el corazón dejar ahí a Gwendolyn, la mujer a la que había jurado proteger. Sin ella, no era nada. Desde que la conoció, sintió que por fin había encontrado un propósito en la vida. Cuidarla, dedicar su vida a compensarla por haber permitido que él, un simple sirviente, subiera de rango. Y sobre todo, por ser la primera persona en su vida que no lo detestaba ni subestimaba basado en su apariencia. Stephen había sentido orgullo en ayudarla a llegar a la torre con seguridad. Pero dejarla allí, le había hecho sentir un hueco por dentro. ¿A dónde iría ahora? ¿Qué haría? Sin ella para protegerla, su vida se sentía una vez más sin rumbo. No podía volver a la corte del rey ni a Silesia. Andrónico los había derrotado a los dos, y él recordaba la destrucción que vio cuando huyeron de Silesia. Lo último que recordaba era que todos sus habitantes eran prisioneros o esclavos. No tendría ningún caso regresar. Además, Stephen no quería cruzar el anillo otra vez y estar lejos de Gwendolyn. Stephen caminó sin rumbo durante horas, serpenteando por el sendero, poniendo en orden sus pensamientos, hasta que se le ocurrió un sitio a donde ir. Siguió el camino hacia el norte, hasta una colina, al punto más alto, y desde este mirador vio un pequeño pueblo situado en otra colina, a lo lejos. Se dirigió a él, y al llegar, se dio vuelta y vio una ciudad que tenía lo que necesitaba. Una vista perfecta de la torre del refugio. Si Gwendolyn intentaba dejarla, quería estar cerca para asegurarse de que estar allí para acompañarla, para protegerla. Después de todo, su lealtad era ahora para ella. No para un ejército o una ciudad, sino para ella. Ella era su nación. Cuando Stephen llegó a la pequeña aldea, decidió quedarse allí, en ese lugar, donde siempre podía ver la torre y vigilarla a ella. Al pasar a través de sus puertas, vio que era un pueblo pobre, indescriptible, otra pequeña aldea en los alrededores más alejados del anillo, tan oculto en el bosque del sur que los hombres de Andrónico seguramente ni se habían molestado en seguir este camino. Stephen llegó ante la mirada de asombro de docenas de aldeanos, con las caras llenas de ignorancia y falta de compasión, mirándole con las bocas abiertas, y el desprecio y burla que había recibido desde que había nacido. Mientras todos escudriñaban su apariencia, podía sentir sus miradas de burla. Stephen quería girar y huir, pero se obligó a no hacerlo. Necesitaba estar cerca de la torre, y por el bien de Gwendolyn, soportaría cualquier cosa. Un aldeano, un corpulento hombre cuarentón, vestido con harapos como los demás, se dio vuelta y se dirigió hacia él de manera desagradable. ¿Qué tenemos aquí? Una especie de hombre deforme. Los otros se rieron. Girando y acercándose, Stephen mantuvo la calma, esperaba esta especie de recibimiento, que había tenido toda su vida. Se daba cuenta de que mientras más provincianas eran las personas, más alegría sentían de ridiculizarlo. Stephen se reclinó hacia atrás, asegurándose de que su arco estuviera listo sobre su hombro, en caso de que estos aldeanos no fueran solo crueles, sino violentos. Él sabía que, si fuera necesario,
podía acabar con varios de ellos en un abrir y cerrar de ojos. Pero no había venido aquí buscando violencia. Había ido a buscar refugio. ¿Podía ser más que un fenómeno?, preguntó otro, mientras un grupo grande y creciente de aldeanos amenazantes comenzaban a rodearlo. Por sus marcas. Yo diría que sí lo es, dijo otro. Eso parece ser armadura de la realeza. Y ese arco es de cuero fino. Sin mencionar las flechas. Con punta de oro, ¿verdad? Se quedaron parados a pocos metros de distancia, con el ceño fruncido, amenazadoramente. Le recordaban a los pendencieros que lo atormentaban cuando era niño. Así que, ¿quién eres, monstruo?, le preguntó uno de ellos. Stephen respiró profundamente, decidido a mantener la calma. No vengo a hacer ningún daño, comenzó diciendo. El grupo rompió a reír. ¿Daño? ¿Tú? ¿Qué daño puedes hacernos? No podrías dañar a nuestras gallinas, rió otro. Stephen enrojeció a medida que crecían las carcajadas. Pero él no permitiría que lo provocaran. Necesito un lugar donde alojarme y comer. Tengo manos con callos, y una espalda fuerte para trabajar. Si me dan una tarea, me concentraré en hacerla. No necesito mucho. Solo lo que cualquier hombre. Stephen quería perderse haciendo el trabajo servil, como había hecho todos esos años en el sótano, sirviendo al rey McGill. Eso le haría olvidarse de las preocupaciones. Podría realizar trabajos forzados, y vivir una vida de anonimato, como se había preparado a hacer antes de que hubiera conocido a Gwendolyn. ¿Te consideras un hombre?, dijo uno de ellos, riendo. Tal vez podemos encontrar un trabajo para él, dijo otro. Stephen le miró con esperanza. Es decir, luchando contra nuestros perros o gallinas. Todos se rieron. Yo pagaría una gran cantidad para ver eso. Hay una guerra allá afuera, en caso de que no lo hayan notado, les dijo Stephen fríamente. Estoy seguro de que incluso en una aldea provincial y rudimentaria como esta, pueden necesitar ayuda para mantener las provisiones. Los aldeanos se miraron unos a otros, desconcertados. Por supuesto que sabemos lo de la guerra, dijo uno, pero nuestra aldea es demasiado pequeña. Los ejércitos no se molestarán en venir aquí. No me gusta tu forma de hablar, dijo otro. Todo sofisticado. Parece que fuiste a la escuela. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Yo no soy mejor que nadie, dijo Stephen. Eso es obvio, rió otro. Basta de bromas, gritó uno de los aldeanos en un tono serio. Dio un paso adelante, y empujó a los demás a un lado con su mano fuerte. Él era mayor que los demás, y parecía ser un hombre serio. La multitud se calmó ante su presencia. Sí es cierto lo que dices, dijo el hombre con su tono de voz grave, áspera, necesito un par de manos extra en mi molino. La paga es un saco de granos al día y una jarra de agua. Dormirás en el granero, con el resto de los chicos del pueblo. Si estás de acuerdo, te aceptaré. Stephen asintió con la cabeza, satisfecho al ver por fin a un hombre serio. No pido nada más, dijo. Sígueme, dijo el hombre, abriéndose paso entre la multitud. Stephen lo siguió, y fue llevado a un enorme molino harinero, de madera, alrededor del cual había adolescentes y hombres. Cada uno de ellos sudando, y cubiertos de tierra, estaban parados en las pistas fangosas, y empujaban una enorme rueda de madera, cada uno agarrando un rayo de la rueda, y caminando hacia adelante con él. Stephen se quedó allí parado, analizando el trabajo, y se dio cuenta de que sería un trabajo agotador. Con eso bastaría. Stephen se dio vuelta para decirle al hombre que lo aceptaría, pero ya se había ido, suponiendo que lo tomaría. Los aldeanos, con unas cuantas burlas finales, volvieron a sus asuntos mientras Stephen miró hacia adelante, a la rueda, a la nueva vida que le esperaba. Por un momento había sido débil, se había permitido soñar. Se había imaginado una vida de castillos y realeza y rango. Se había visto a sí mismo, siendo una persona importante, el ayudante de la reina. Él debió haber sabido que no debía tener pensamientos tan altos. Él, por supuesto, no había nacido para eso. Nunca lo había sido. Lo que le había ocurrido, conocer a Gwendolyn, había sido una casualidad. Ahora, su vida podría estar relegada a esto. Pero, al menos, era una vida que conocía. Una vida que entendía.
una vida de privaciones. Y sin Gwendolyn en ella, esta vida estaría bien para él,